Ahora vamos a recibir en el podio a César Guillén, director de Trabajadores Venezolanos. A todo el pueblo venezolano, a todos los trabajadores y en especial a aquellos líderes que no han traicionado sus deberes como verdaderos dirigentes sindicales. Nunca hubo en el desarrollo de las relaciones de trabajo en nuestro país un atentado tan generalizado contra las instituciones laborales y contra los trabajadores como en la gestión del actual gobierno. Voy a señalar los puntos más importantes. El desconocimiento del diálogo social, violando la Ley Orgánica del Trabajo, que establece, entre otras, la consulta salarial entre el empresario, el trabajador y el Estado. El salario mínimo es impuesto arbitrariamente por el presidente de la República y hoy el salario mínimo constituye el salario promedio aquí en Venezuela. La erradicación progresiva de la contratación colectiva. En 1998 se discutieron 440 contratos, en el 2009 solo 60, de los cuales el 75% de esos contratos colectivos que se discutieron fueron del sector privado, donde los beneficios y los ingresos triplican al del famoso Estado socialista, donde hay hoy 1,5 millones de trabajadores del sector público sin un contrato colectivo, en condiciones de precariedad salarial y, lo peor de todo, subempleados. La criminalización de la protesta es uno de los hechos más graves. 130 dirigentes y trabajadores están bajo régimen de presentación ante los tribunales. Es la respuesta del Estado a los miles de conflictos que sucedieron en el pasado año 2009, donde llegaron a 2.300 conflictos laborales. Casualmente, el 90% de esos conflictos eran del sector público. El paralelismo sindical auspiciado por el Ministerio del Trabajo, creando sindicatos fantasmas con poca afiliación, todos casualmente miembros del partido del gobierno. El nefasto sicariato sindical ha cobrado la vida de más de 400 trabajadores en el sector de la construcción, en el sector del petróleo y en el sector del transporte. No hay respuesta del Estado ante este agravio. Organismos como el INSACEL, garante de las condiciones de seguridad y salud laboral en el trabajo, es ahora un mecanismo de chantaje y de presión para las empresas privadas, pero cómplice silente de la gran tasa de accidentalidad que existe en los organismos públicos y en las empresas estatales. Un ejemplo lo acaba de citar nuestro compañero Eddie de la industria petrolera. El órgano electoral actúa descarada y parcializadamente a favor del corporativismo sindical, a fin de obtener el control obrero, promoviendo además los consejos de los trabajadores y las llamadas patrullas socialistas de fábrica. Claro concepto del manejo del comunismo en el área de los trabajadores. Se han perdido 1 millón de empleos estables después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, agravados ahora por la ruptura con Colombia, y solamente el ALBA y UNASUR no han producido un solo empleo y sí cuantiosos gastos burocráticos. No existe una verdadera libertad sindical, ni se respeta el derecho a la contratación colectiva en el país. Esto ha sido denunciado y sustanciado ante la Organización Internacional del Trabajo, donde reposan varios expedientes al respecto. Las amenazas a la industria privada, caso reciente de Polar, a los trabajadores de la CBG, defendidas valientemente por verdaderos líderes sindicales y trabajadores, al contrario de lo que hacen estos esquiroles asalariados del gobierno. Esa es la diferencia entre el trabajador, el líder democrático, y estos, no digo la palabra, sindicalistas del gobierno. Los precarios salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del Estado están devastadas por una inflación que ya llega al casi el 50%. Esto contrasta con las elevadas remuneraciones y los groseros privilegios
de los altos funcionarios y los ejecutivos del gobierno, quienes además realizan negocios y defalcos en prejuicio del dinero del pueblo venezolano. Todas estas acciones, queridos venezolanos, en abierta violación de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, han sido ejecutadas bajo ese contrabando ideológico, bajo esa pirotecnia demagógica denominada socialismo del siglo XXI, fachada cínica y manipuladora que oculta el sistema comunista. Los trabajadores no requerimos de un uniforme o de un desfile militar para ser nacionalistas, que no necesitamos ofender la sagrada memoria de los libertadores para creer o para querer a nuestro país. Los trabajadores llevamos a Venezuela en el lugar más sagrado que tienen los venezolanos, aquí en el corazón, en la fábrica, en el campo, en las oficinas, en el comercio y en todo centro de trabajo, donde se constituye realmente un país, donde nace un país en el sacrificio diario de los libertadores. Tomaremos su mejor legado, la lucha incansable por la democracia y por la libertad. Y de la mujer venezolana, su coraje, puesto de manifiesto en la defensa de sus hijos y de su familia en las actuales circunstancias ante el atropello miserable en contra de la familia venezolana. Los trabajadores democráticos venezolanos no cederemos, no nos doblegaremos, seguiremos en pie de lucha hasta el último aliento que exija el sacrificio por un país libre de discriminaciones y del chantaje ideológico, corruptor y antidemocrático de este castrocomunismo. Lucharemos por un país de futuro, de trabajo honesto, de trabajadores y empresarios comprometidos con el país, luchando codo a codo para que adelantemos en progreso y en igualdad de oportunidades. Ese es el país que queremos, ese es el país que ayudaremos a reconstruir con firmeza y determinación, con nuestras manos, pero sobre todo con ese inmenso corazón venezolano que lucha por la libertad. Muchas gracias.